La acción humana a través del tiempo o los factores naturales han ido modificando sustancialmente la geografía de la isla de Gran Canaria. El paso de los siglos hace aún más visible este cambio en determinadas zonas. En las proximidades del litoral de la ciudad de Gáldar encontramos un continuo de explotaciones agrícolas que ocupan cientos de hectáreas, productos de siglos de duros trabajos que hoy se ocultan bajo un manto de plástico. El paisaje está en todas partes. No es algo que ocurre solo en zonas de singular belleza. El paisaje está constantemente en transformación. Los tiempos cambian, pero el pasado permanece. En noviembre de 2007, cuando se realizaban movimientos de tierra en una explotación agrícola, se descubrieron restos óseos. Ninguno de los operarios que allí se encontraban podían determinar si estos restos eran de origen animal o humano, si se trataba de una muerte natural o traumática. Y aunque los trabajadores algo intuían, no podían verificar si se trataba de restos óseos recientes o antiguos. La casualidad no pudo evitar que alguien, consciente de la posible importancia del hallazgo, diese la voz para que la autoridad competente se personase en el lugar. Afortunadamente, en esta ocasión se evitó que se ocultasen las pruebas, algo que por desgracia también ocurre, pues se conoce más de un caso en el que se ha intentado esconder este tipo de hallazgos sin valorar el perjuicio que ello supone para el patrimonio cultural. La incógnita inicial se cerraba una vez que los especialistas del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria certificaron in situ la adscripción de los restos óseos al periodo anterior a la conquista europea de la isla de Gran Canaria. Los primeros sondeos no albergaban dudas y confirmaron la existencia de un cementerio, de un lugar destinado al enterramiento de los seres humanos. El lugar es conocido como el Lomo de Juan Primo. El evento de la muerte es la culminación de la vida de todo organismo vivo. Por mucho que se le espere, es normalmente un hecho desconcertante, turbador. Y cuando en un grupo humano esta afecta a uno de sus miembros, se reacciona con actos y ceremonias que responden a unos hábitos preestablecidos. En muchos casos, ancestrales. Desde el origen de las primeras sociedades, los seres queridos que preceden a los vivos forman parte fundamental de la comunidad y por ello se les recuerda, se tiene la necesidad vital de manifestar el afecto y habitualmente se les rinde homenaje tras el fallecimiento. Normalmente creemos que las formas que tienen los distintos grupos humanos de tratar a sus difuntos explican sus relaciones con lo simbólico, con las creencias religiosas y los mitos. Pero no solo es eso, también revelan la organización social de la cultura a la que pertenecen. El trato dispensado a los muertos es el espejo donde se reproducen las relaciones económicas y políticas de las sociedades. En el Lomo de Juan Primo, en Gáldar, fueron enterrados antiguos canarios. Conocer el origen de los restos óseos cerró una incógnita, pero se abrieron otras. ¿Por qué aquellos seres humanos decidieron enterrarse en aquel lugar y no en otro? ¿Qué patrones funerarios siguieron? ¿Cómo y cuándo les llegó la muerte o qué edad tenían?
seguro que podemos hacernos más preguntas que las respuestas que por el momento somos capaces de dar. Pero el estudio de un lugar destinado al enterramiento constituye una oportunidad única para abordar los modos y calidad de vida de sociedades desaparecidas. Es decir, sus muertos nos acercan a sus vidas, simbólicamente de la mano de quienes fueron sus protagonistas. Aún queda mucho por conocer de la prehistoria de Canarias. Esta abarca un proceso de al menos 2000 años de duración, desde la llegada de los primeros habitantes al archipiélago hasta la definitiva conquista europea a finales del siglo XV, momento en el que se impuso un nuevo orden que arrasó en gran medida aquella cultura. Los canarios son una etnia africana, de eso no cabe ninguna duda. Muchos elementos culturales que se encuentran en el archipiélago y se encuentran también en el norte de África lo demuestran claramente. Por ejemplo, la escritura líbico-bereber, ¿no? que está en un lado y en otro. El tiempo la ha confirmado por los estudios arqueológicos. Hay muchas maneras de hacerlo. Quizás la más novedosa han sido los estudios genéticos, que demuestran que la población canaria tiene esa raigambre norteafricana, bereber. Si exceptuamos las vagas referencias que encontramos en los textos históricos antiguos y en las crónicas de la conquista, la única forma de conocer ese pasado es a través de las evidencias materiales que nos ha quedado como herencia de aquel periodo. La sociedad indígena tuvo que readaptar el bagaje cultural que traía de sus lugares de origen, desplegando diversos mecanismos de adaptación al entorno natural y ecológico de la isla, que garantizó su supervivencia en un espacio geográfico limitado. Del estudio del perfil de salud oral de la población prehispánica de Gran Canaria, se deduce que estamos ante una población que desarrolla una economía de marcado signo agrícola. Esto, por ejemplo, puede verse por la elevada prevalencia de caries que tenemos en la serie dental que se ha analizado. Otro claro marcador que nos indica la importante presencia que los productos derivados de la agricultura tuvieron en la dieta de esta gente es la importante prevalencia de hipoplasia del esmalte dental. La hipoplasia es una deficiencia en el grosor del esmalte que está provocada, entre otros factores, por deficiencias nutricionales. La existencia de deficiencias nutricionales suele ser propio de sociedades de carácter agrícola, en donde entran también en juego productos ricos en proteínas, como los derivados de la cabaña ganadera o de la pesca, como es el caso de Gran Canaria, pero estos productos no tuvieron una presencia tan destacada como en el caso de los productos procedentes de las actividades agrícolas. Estas poblaciones ocuparon extensamente el territorio insular, haciendo de este lugar un contexto propio, convirtiendo toda la isla en su espacio vital, como lo demuestra la existencia de más de 1000 yacimientos arqueológicos localizados por toda Gran Canaria. También nos está hablando de una actividad agrícola intensificada, capaz de generar un plusproducto para poder alimentar a esa otra gente que no vive de la agricultura, porque en su entorno la agricultura no tiene un territorio geográficamente o geológicamente apto para el desarrollo de esas actividades. Solamente la existencia de sistemas de redistribución puede explicar que aquellas poblaciones que viven en zonas no aptas para el desarrollo de las actividades agrícolas vivan de la agricultura, vivan de los cereales. En ese sentido podríamos decir que estamos ante una sociedad realmente compleja, ¿no? Y podríamos hablar de la isla de Gran Canaria como el territorio que debe ser estudiado en su globalidad, ¿no? A juzgar por la información disponible, se trataba de una sociedad sumamente compleja, fuertemente jerarquizada, y donde se encontraban generalizadas las relaciones de desigualdad. Desigualdad en la calidad de la alimentación, en el hábitat, en el acceso al poder y en el dominio de todos aquellos elementos culturales que lo hacen posible. Derecho a la propiedad sobre la tierra y ganados, control de la ideología, de la religión. En el primer milenio antes de Cristo, en el norte de África, había unas sociedades complejas, unas sociedades clasistas, y por lo tanto esa gente traía ya ese bagaje. La práctica funeraria es un buen reflejo de lo dicho,
pues en el lugar que se reserva a los difuntos se proyectan normas sociales en las que se traduce dicha organización. El mundo de los muertos es también el de los vivos. Volvamos al antiguo cementerio descubierto. Si entendemos que cada yacimiento arqueológico puede ser un tesoro de conocimiento y de ciencia, este descubrimiento, que había sido producto del azar, se convertía en una buena oportunidad para emprender una excavación arqueológica de urgencia. Cuando nosotros llegamos nos encontramos con una alteración total del lugar, un montón de tierra, con un montón de restos. Pensábamos que todo había sido alterado. Desconocíamos de dónde venían los huesos, si venían de una necrópolis en túmulos, si venían de fosas. Hicimos un total de unos 9-10 sondeos que no dieron resultados. Y ya pensábamos que no iba a aparecer prácticamente nada. Decidimos sondear en otra zona, en la zona justamente que había sido alterada por la paramecánica. Y fue allí donde nos aparece la primera fosa con un enterramiento con un primer individuo. Se veía claramente que la excavadora lo había cortado de la cintura hacia abajo. A partir de ese individuo entonces pudimos seguir el terreno original y empezamos a dar progresivamente pues, con cada una de las 16 fosas. En estas 16 fosas se encontraron depositados 18 individuos. El trabajo de superficie puso en evidencia un enclave arqueológico muy notable. Pero ¿por qué escogieron aquel lugar como cementerio? ¿Y por qué hay 18 individuos en 16 fosas? Para responder a las dudas, hay que tener en cuenta que en la actualidad el territorio de la costa galdense es bien distinto a como lo era cuando se construyó este cementerio. Estamos viendo, digamos que, escenarios arqueológicos. Para nosotros son unos escenarios que tenemos que comprender. Como los espacios son dinámicos y los sitios son cambiantes, pues a lo largo del tiempo se van produciendo modificaciones que alteran lo anterior, lo que ya existía previamente. Si nosotros no somos capaces de leer todas esas modificaciones hasta el presente, pues no tendremos entonces la lectura exacta de cómo fueron esos escenarios arqueológicos, esos escenarios del pasado. Desde los años 30 del pasado siglo, los primeros trabajos arqueológicos en la zona han ido desvelando un importante conjunto de espacios ocupados por los antiguos canarios. Hoy se nos muestran como fragmentos incompletos, pero estos testigos nos ayudan a comprender el grado de complejidad y desarrollo de aquella sociedad. Primero que hay que hacer es identificar con qué otros elementos se relaciona el yacimiento. ¿Qué tipo de yacimiento es? Por supuesto, ¿qué naturaleza tiene? Pues estamos en un yacimiento de hábitat, en un yacimiento funerario, en cualquier tipo de yacimiento y ver qué otros lugares correspondientes también a los antiguos canarios se encuentran cerca para un poco explicar cómo se articula todo ese territorio y qué se hizo en él. En esta zona de la costa de Gáldar se atestigua una intensa ocupación humana que se prolongó en el mismo lugar a lo largo de los siglos, como así lo verifican los datos arqueológicos. Las primeras dataciones realizadas enmarcan el yacimiento del lomo de Juan Primo entre finales del siglo XIII y los inicios del siglo XV, un momento próximo a la conquista castellana de la isla, y en la que Gáldar era uno de los lugares centrales del poder insular. De todos los yacimientos que existen en la costa de Gáldar hay 4 que son espacios fúnebres, que son cementerios. Y efectivamente nosotros tenemos que tener en cuenta que el lomo Juan Primo evidentemente era un espacio funerario porque habían aparecido restos óseos, pero además el contexto donde está ubicada la finca nos hacía prever que allí podía haber un cementerio. Esto es, estamos en la zona de la costa de Gáldar y tenemos que pensar en el Gáldar prehispánico, lugar sumamente importante con una serie de yacimientos importantísimos, al menos unos 7, la Cueva Pintada, la Guancha, el Agujero. Era previsible que en ese lugar podíamos encontrar cosas importantes. Aquí se identifican distintos espacios domésticos que conviven con los lugares reservados a los difuntos, materializándose así el estrecho lazo que unía a estas gentes con sus antepasados. Digamos
que los sitios no están aislados, sino forman parte de una organización, de un territorio social, porque hay gente que vive en él, que lo usa. Entonces el contexto es fundamental. Los datos nos muestran que no se pueden desligar los yacimientos de ámbito funerario y por tanto del mundo de la muerte de los lugares habitados donde se desarrolla la vida cotidiana, ya que esta es una asociación indisoluble en la sociedad de los antiguos canarios. Grandes espacios de habitación, digamos grandes poblados, siempre tienen cercanos las proximidades, espacios habitacionales, funerarios, próximos, que se pueden, algunos inmediatos. O sea, la relación física es importante. Y si no es una relación de proximidad total, sí están en el entorno y se pueden considerar formando parte del mismo espacio, del mismo conjunto. En lo que hoy se ofrece a nuestros ojos como un conjunto silencioso de ruinas dispersas, se escuchaba en su día el griterío de los niños jugando, el fuego de los hogares para la comida, cantos de trabajo, consejos de abuelas, predictos judiciales o los llantos por los muertos. Vida y muerte están inexorablemente unidas, ya que la segunda procede de la primera. La forma de enfrentarse a la muerte, entonces y ahora, está mediatizada por nuestra percepción del mundo, por las creencias sobre la naturaleza de éste. La vejez es una victoria de la humanidad. Sin embargo, las sociedades contemporáneas huyen de todo lo relativo a esta, de todo lo que señale en esa dirección, porque de alguna manera implica la muerte. En la actualidad se ritualiza el culto a la eterna juventud, a la vitalidad, a la energía, a la belleza. No queremos aceptar el aspecto cíclico y cambiante de la existencia. Olvidamos el íntimo nexo que nos une a los seres vivos con la muerte. Esta se ha convertido en un hecho absolutamente aséptico. Lo que antes tenía lugar en los domicilios ha quedado relegado al espacio hospitalario y de ahí al tanatorio. El cementerio se alejó de lo cotidiano, creando un mundo de los muertos apartado del mundo de los vivos. Ahora la muerte y la vida parece que están como muy separadas entre sí. Es verdad que celebramos el Día de los Difuntos, por ejemplo, con la tradición nuestra cristiana, y en ese día la gente va al cementerio. Y en otros momentos todavía había una relación más fuerte. Hay que pensar que los cementerios civiles son una, entre comillas, innovación del siglo XIX. Hasta ese momento, en las iglesias, donde la gente iba a celebrar sus ritos, se enterraba a sus muertos y había una convivencia total entre vivos y muertos. No poseemos las claves ni el diccionario que nos permita traducir cómo percibían la muerte los antiguos canarios, pero lo que sí se sabe es que esta era algo cotidiano. Una idea errónea que está extendida, está muy extendida, de pensar que los muertos van por un lado y los vivos por otro en estas poblaciones antiguas. La imbricación, digamos la interrelación entre vivos y muertos es un aspecto de su vida, es cotidiano. No existían los sistemas sanitarios que hoy conocemos. La subsistencia era dura y la esperanza de vida corta. Se enfrentaban a grandes enfermedades y hambrunas. Y seguramente por eso también tendría unas implicaciones para la comunidad en su conjunto y para cada individuo diferentes a las que nosotros tenemos ahora. Los científicos, a través del trabajo arqueológico, han ido descubriendo patrones y normas cuya existencia permiten hablar de unas costumbres sepulcrales regladas. Para los antiguos canarios, la práctica fúnebre es una actividad socialmente regulada, en la que se materializan las formas de entender el mundo, las creencias, la noción de colectividad. Pues también el mundo de los muertos es el reflejo
del de los vivos. Y ese espejo pues, se percibe en la jerarquización de los espacios de los muertos, como también existe una jerarquización de los espacios de los vivos, el tratamiento de los cadáveres, pero también incluso en la frecuentación de los espacios funerarios. Tienen cerca los cementerios, ellos van frecuentemente a los cementerios porque como tienen ese carácter colectivo, se lleva un cadáver, se reacondiciona, se vuelve a introducir otro cadáver. Hay un contacto con la muerte, con los difuntos. Algunas de estas manifestaciones funerarias son capaces de valorarse a partir de las evidencias presentes en los yacimientos. En otros casos, como las ceremonias efectuadas antes de enterrarse, quedan en el ámbito de lo intangible, de lo que no ha dejado una huella material. La práctica funeraria es muy amplia. Preparar el cadáver forma parte de la práctica funeraria. Trasladarlo al sitio donde se va a depositar forma parte de la práctica funeraria. Cómo se va a disponer en el sepulcro o en la tumba forma parte de la práctica funeraria. Ahora los ritos funerarios son cuestiones específicas que tienen ese contenido más simbólico, ¿no? El ritual funerario es una cosa más restringida, es algo más específico. Son todo ese conjunto de acciones que están reguladas. Están, digamos que existen una norma que las organiza, ¿no? Pero que no tienen una huella tangible a lo mejor en lo que es luego la expresión sepulcral, ¿no? Lo que nosotros encontramos ya, la tumba, el sepulcro. En las prácticas funerarias, las relaciones con los antepasados constituían elementos clave en la reproducción social y en la perpetuación de su forma de vida. El antepasado es digamos, el concepto importante. El antepasado fija al grupo, fija a la comunidad a un territorio, hace que ese espacio sea donde están los muertos, es el espacio del grupo que tiene a sus muertos ahí enterrados, que tiene ahí a sus antepasados. Un muerto no deja de formar parte de la comunidad. Esto es un concepto importantísimo porque ayuda a entender cómo se organiza y cómo son los mecanismos de reproducción social de los grupos humanos de las comunidades. No se puede realizar porque estamos trabajando. Recuperarla e incluso fomentarla, que la gente venga al Maipé a estar un domingo, que es la idea de parque, la gente quiere un parque, esto puede ser un parque y va a ser un parque arqueológico. Pese al paso de los siglos, uno de los patrimonios funerarios más visibles de los antiguos canarios son sus cementerios. El cementerio pertenece por derecho al territorio de la comunidad, que establece en su seno un segundo asentamiento, el asentamiento de sus muertos. Existía una especie de rito, por así decirlo, de inauguración, no encontraría las palabras más adecuadas, de esos espacios funerarios, ¿no? En donde se adecúa al espacio funerario, se hacen determinados fuegos y luego comienza a usarse el espacio como depósito funerario, fuegos rituales, podríamos hablarlo, como por ejemplo en el caso de la Isla del Hierro, ¿no? No se entierra en cualquier cueva ni de cualquier manera ni en cualquier lugar. La cueva es un receptáculo, es un contenedor, pero para que sirva como lugar de enterramiento tiene que haber una especie de consagración, tiene que tener esa función habilitada ya, si no funciona como espacio funerario. Los cementerios pueden adoptar formas diferentes en atención a diversas circunstancias, pero lo que todos tienen en común es que están habilitados para perdurar en el tiempo. En la Isla del Hierro excavaron un yacimiento que es la cueva de la Jura, una necrópolis que fue utilizada durante 1000 años. Hubo algunos momentos en donde no se observa que hubiera enterramientos, pero hay una actividad continua de utilizar ese lugar como necrópolis durante 1000 años. Y además ellos han detectado vínculos de parentesco entre los individuos que están allí. Podríamos hablar de una especie de panteón familiar durante 1000 años. No son pocas las necrópolis de las que sabemos, gracias al carbono 14, que fueron empleadas durante siglos, perpetuándose en el tiempo los lugares en los que los canarios rindieron homenaje a sus difuntos. El espacio cementerial de Lomo Juan Primo fue utilizado
al menos 200 años. Esto nos lleva a pensar que 200 años es más tiempo del que lleva el cementerio de Las Palmas, por ejemplo, que fue, si no recuerdo mal, fundado alrededor del 1815 aproximadamente. En buena parte de las necrópolis de Gran Canaria, y de forma más evidente en aquellas de mayores dimensiones, se refleja un sentido colectivista de la práctica funeraria. Cuando estamos hablando de una necrópolis de superficie, como puede ser la de Juan Primo, que es un cementerio de fosa, o un cementerio de cistas y túmulos, es fácil percibirlo, ese carácter colectivo. Cuando hablamos de cuevas no es tan sencillo, pero las cuevas en sí forman cementerios también y tienen ese sentido, esa función de albergar sucesivos muertos, y eso significa que durante generaciones se está usando. Mediante construcciones artificiales, la propia organización del espacio sepulcral o cómo se interrelacionan los diferentes cuerpos en la sepultura, aseguraban que en cada lugar se pudiese depositar nuevos cadáveres, manteniéndose unos vínculos que seguramente fueron importantes también en vida. El concepto de colectivo no solamente viene dado porque se entierre ahí o se deposite en esos lugares a más de un individuo, sino porque los individuos que se depositaban en esos espacios tenían nexos entre ellos, tenían vínculos. Podríamos hablar de vínculos familiares, como de hecho, por ejemplo, han demostrado el estudio de los dientes, en el caso de la necrópolis, por ejemplo, de la Huancha en Gáldar, de vínculos sociales y de vínculos de otra naturaleza que todavía no están por descubrir con los estudios que se están desarrollando. Hay relaciones que se ven evidentes, clarísimas, y esas relaciones tienen una traducción, relaciones de muertos que tienen una traducción de las relaciones que tuvieron en vida. ¿Tirados a ese lado? Sí, del lado de allá. Si querés junto todo esto, Sí. porque total... Ahora, ¿vale? Sí, así le juntamos todos los fragmentos juntos y ya hacemos un solo levantamiento de lo desplazado, ¿no? Sí, ay Dios, no quiero tocar por aquí porque se va a caer. Ahí está. Ay. Existen dos casos paradigmáticos dentro de lo que es el lomo Juan Primo. Una de las fosas, por ejemplo, se deposita en primer lugar a un individuo adulto, y con el paso del tiempo ese individuo adulto se mueve, se saca de ese lugar, solamente se dejan algunos de los huesos, partes de los huesos largos, y se utiliza la misma fosa para el enterramiento de un adolescente. Ese es uno de los casos. O sea que nos está demostrando el uso continuado del espacio. En todos los casos se inhumaba el cuerpo y luego se cubría con sedimento. Y todas son iguales en ese sentido. Sin embargo, algunas están excavadas en profusión, es decir, la fosa es mucho más grande que el individuo que alberga. En otras la fosa se ajusta perfectamente al individuo y en otras apenas entra. O sea, los individuos están como acomodados, como a presión dentro de la fosa. Y nosotros estamos pensando que eso podía ser justamente porque las fosas se utilizan, se amortizan una y otra vez. No se trata de un depósito y eso se olvida, no. Eso pasa a formar parte del colectivo, de la colectividad, del grupo de personas que allí habitan. Recordemos que en Juan Primo se descubrieron 16 fosas y 18 individuos. Ahora tenemos la explicación para la presencia del número 17. Aún nos queda la incógnita de la existencia de otro. Fueron premeditadas e intencionadas las pautas seguidas para agrupar deliberadamente a sus difuntos. Con ello se transmite un mensaje. Se certificaban los vínculos. Había que regular el espacio igual que se regula la propiedad. Los ancestros, la propiedad y la tierra tenían gran relevancia. Digamos que lo que tiene importancia es el significado simbólico y el contenido social que eso representa. Como los muertos son capaces de garantizar y legitimar la apropiación, en un sentido genérico, de un espacio, de un territorio, el territorio de la comunidad, del grupo que allí entierra a sus muertos, a sus difuntos, que allí tiene a sus antepasados. La Casa de los Muertos es el nexo
que une a los vivos con la tierra, con sus raíces, lo que justifica la permanencia en un lugar, lo que hace que la gente haya sido siempre de ese lugar, porque ahí están sus ancestros, sus antepasados. No es que una persona sea de un lugar, es que su padre, su abuelo, su tatarabuelo, su antepasado mítico, ¿no? Real o imaginario, están ahí. Y ellos son la garantía de que hay unos derechos adquiridos sobre ese espacio. Un ejemplo significativo en el que se evidencian los vínculos entre los individuos enterrados es en el túmulo de La Guancha, muy cerca del cementerio descubierto en el lomo de Juan Primo. Se trata de una gran construcción funeraria concebida para albergar numerosos cuerpos, siguiendo una disposición jerárquica con respecto al lugar central, aparentemente reservado a personajes que merecieron especial distinción. Este esfuerzo arquitectónico y el propio sentido de la construcción ponen de manifiesto la evidente intencionalidad que tuvieron los antiguos caldenses de perpetuar el lugar destinado a sus difuntos, viéndose reforzada a su vez la significación otorgada a los que tras la muerte pasan a convertirse en ancestros. Cualquier comunidad humana, cualquier grupo humano lo que aspira es a mantenerse, a pervivir, a reproducir su forma de vida, ¿no? Su modelo. Un procedimiento para conseguirlo es dándole esa importancia a los lugares donde se entierra, a los lugares funerarios y a esa figura del antepasado. Los enclaves sepulcrales, tanto en cuevas como de superficie, constituyen como norma espacios colectivos en los que prevalece el sentido de unidad, de grupo, pese a que puedan darse tratamientos preferentes a determinados individuos. En el caso de Juan Primo, también se observa una cuidada organización del espacio cementerial, si bien en este caso no es tan evidente la jerarquización que marca las diferencias entre unos difuntos y otros. En el caso del lomo Juan Primo vimos que la mayor parte, todos los individuos tenían un mismo tipo de enterramiento, pero en otros casos de Gran Canaria, por ejemplo, muy cerca del lomo Juan Primo, en La Guancha, tenemos túmulos, unos túmulos que nos están indicando que las personas que fueron allí enterradas tenían un estatus diferente. Estamos hablando de una sociedad jerarquizada y el tipo de desigualdad que puede haber durante la vida, eso se plasma también en el espacio del cementerio. La práctica fúnebre de los individuos inhumados en el lomo Juan Primo es totalmente diferente a la que encontramos en La Guancha. Y por lo tanto eso nos está indicando que este colectivo tenía un rango, un estatus social inferior al que pueden tener los individuos que están inhumados en los túmulos de La Guancha. Ambos coinciden también. En el tiempo, coinciden en el tiempo y coinciden casi en el espacio. Los datos que revela un yacimiento están sometidos a un ejercicio de disciplina metodológica que requieren de un gran esfuerzo. El registro arqueológico no se compone de símbolos, palabras o conceptos, sino de materiales que hay que explicar en su contexto. La presencia de restos, su distribución en el sitio y las relaciones que se establecen entre ellos son los principales elementos con los que la arqueología trabaja, con el objetivo de recuperar toda la información histórica que atesora cualquier lugar. La excavación arqueológica es un proceso destructivo, ¿no? Tú a medida que vas excavando va desapareciendo la posición exacta de todos los elementos que tú vas excavando, ¿no? O sea, todos los datos que nosotros podamos tomar allí mismo en el yacimiento son de primordial importancia. Es básico tenerlos referenciados en el sitio exacto en el que aparecieron para después poder, digamos que eso nos posibilita hacer el proceso inverso. O sea, nosotros siempre podemos saber cómo aparecieron los restos dentro de un espacio arqueológico. No solamente fijarnos cuál es la disposición de los individuos en cada fosa, sino también cuáles son las relaciones que mantienen los individuos entre sí, pero también las relaciones del propio individuo, es decir, la posición de cada uno de los huesos. Si bien el individuo fue cubierto de tierra, una vez fue enterrado, había algún elemento entre la tierra y su cuerpo que frenaba
la rápida entrada de sedimento o de tierra una vez se estaba descomponiendo. Y por lo tanto hay determinadas articulaciones que comienzan a moverse. Por lo tanto pudimos concluir que todos los individuos inhumados en Lomo Juan Primo habían sido envueltos, tal vez en algún tipo de tejido orgánico, del cual no nos quedó ningún tipo de evidencia. Sin embargo, a través del movimiento de los huesos, como explicábamos antes, pudimos saber que sí existía. Esto se observaba también, digamos, que en la compresión de algunos elementos del esqueleto, como eran las cabezas. Las cabezas aparecían bastante comprimidas y en el momento en el que excavamos no aparecía el elemento que estaba comprimiendo esas cabezas, ¿no? Por tanto, deberían existir cuerdas, ligaduras o algún tipo de elemento que desapareció y que estaba produciendo esa compresión, ¿no? El conocimiento de cómo y en qué medios se produce la descomposición del cadáver y el movimiento sufrido por los huesos del esqueleto proporcionan las claves para afirmar que estos cuerpos estuvieron envueltos en algún tipo de mortaja. El ejemplo más conocido de este tipo de prácticas en la prehistoria de Gran Canaria es lo que se conoce como momificación o mirlado. Como parte del ritual funerario, como parte de las prácticas funerarias que tienen los antiguos canarios, resultan realmente interesantes porque requieren un tratamiento, todo lo que hablábamos antes, de esos tratamientos previos a los que se someten los difuntos antes de ser depositados en los cementerios. Pues en el caso de las momias, digamos que es el extremo de la complejidad y del esfuerzo, del gasto económico, la inversión que hay que hacer de tiempo, de materiales para preparar una momia. En cierta medida reflejan ese valor social, entre comillas, ¿no? Lo digo ahora, que tuvo ese personaje. Pero también es cierto que las momias en Gran Canaria no son sino una realidad menor o, digamos, una mínima parte de lo que es la complejidad del mundo funerario. Hemos de pensar además que el número de momias que se conserva, por lo menos en lo que es en Gran Canaria, es bastante reducido. Todas ellas proceden de contextos en cuevas. Hay que plantearse que las cuevas tienen unas condiciones de temperatura y humedad bastante, por así decirlo, constantes, que no varían y que permiten la conservación de tejidos blandos y permiten también la conservación de las pieles y de los fardos en materia vegetal que envolvía a estos individuos. Hoy en día la arqueología está mostrando a través de los estudios muy minuciosos que se están haciendo en los cementerios, en las necrópolis, que muchísimos individuos o una parte de los individuos que aparentemente a priori de visu no conserva cuando se excavan ningún tipo de envoltura, sin embargo por cómo están dispuestos los restos óseos sí la llevó en su momento y se ha perdido por cuestiones de conservación. Muchos de estos individuos se encuentran depositados en fosas, en cistas, son zonas, por tanto no son cuevas, es decir, áreas en donde el agua entra, la lluvia, inundaciones, etcétera, afecta a pieles, afecta a tejidos blandos, afecta a materiales elaborados en junco y en piel, materiales muy sensibles a los cambios de temperatura y humedad que se terminan perdiendo si no están en las condiciones adecuadas, como por ejemplo puede ser el caso de las cuevas. Estamos ante lo que la arqueología denomina conservación diferencial, por la cual la preservación de los restos arqueológicos varían según el contexto en el que se encuentre. El intento de conservación de los cuerpos fue especialmente esmerada para las personalidades más destacadas, fuesen hombres o mujeres, confirmando el alto rango de jerarquización y distinción que se hacía en esta cultura, y manifiesta la complejidad de un proceso transmitido de generación en generación, en la que se destaca el alto grado de especialización. Cuando un visitante se acerca al Museo Canario, lo primero que preguntan es dónde está la sala de las momias, ¿no? El concepto de momia efectivamente está muy grabado en la sociedad canaria y fuera de la sociedad canaria.
La momia, la sala de los cráneos, es decir, todo el mundo de la muerte genera un gran espectáculo, un gran interés entre la sociedad. Han centrado la atención de la investigación y la atención de la sociedad en general por su espectacularidad, y es lógico que así ocurra porque es mucho más fácil de comprender y de ver y de identificar, y además resulta, tiene su morbillo ver una momia, ¿no? Casi le puedes reconocer a veces hasta el rostro, puedes identificar a la persona que estuvo allí con cabello, con uñas. Es muy impactante ver una momia, y es lógico que eso haya centrado y eso haya acaparado la atención de la investigación y en general de la sociedad. He's alive. A menudo la arqueología suele evocar mundos de aventura, tesoros, palacios e increíbles secretos, pero nada más lejos de los episodios cinematográficos de Indiana Jones. Y es que los datos y la información que revela un yacimiento dependen de un ejercicio riguroso y metódico, en el que intervienen, además de arqueólogos, especialistas de diversas disciplinas que complementan con sus estudios y observaciones el análisis del yacimiento y de todos los materiales que allí se acumulan. A partir de ahí, de esos estudios arqueológicos, obtenemos una serie de datos que serían las piezas de un puzzle. Pero ese no es el fin de la investigación arqueológica, no es el fin de los estudios. El fin de los estudios es armar ese puzzle para obtener una imagen. Es decir, de nada nos sirven las piezas de un puzzle, de nada nos sirve saber el número de individuos que se encuentran en un cementerio, cómo estaban colocados, si tenían un 20% de caries o un 30% de caries, si no damos vida a esos datos, si no interpretamos esos datos. Una vez que tenemos la imagen, podríamos decir que el equivalente a la imagen de ese puzzle es el equivalente a conocer cómo vivieron estas personas, cómo fue su vida cotidiana, cómo se organizaron socialmente, en qué consistía su economía. 16 fosas, 18 individuos. Vida y muerte juegan a compasar sus contrapuntos en el baile salvaje de la naturaleza. En el yacimiento de Lomo Juan Primo destaca el hallazgo excepcional de una mujer fallecida cuando se encontraba en un momento muy avanzado de gestación. He aquí lo que los arqueólogos han llamado restos del número 18, que enriquece la posibilidad de acometer el estudio de cuestiones relacionadas con la fertilidad y la mortandad femenina. Importantísimo, porque ahora sí tenemos los datos para confirmar esa nuestra hipótesis, ¿no? Evidentemente, en esa época, la mortalidad femenina en épocas muy jóvenes, relacionada con problemas que tienen que ver con embarazos, con partos, tenía que haber sido muy alta. Sin embargo, las embarazadas no aparecían, y apareció en Lomo Juan Primo. Salvo el feto, ninguno de los individuos es de edad infantil, no tenemos niños en Lomo Juan Primo. Digamos que la curva está invertida porque morían muchos niños y sin embargo los niños no aparecen en los cementerios. Y si no aparecen en los cementerios es porque no están allí. Nosotros con respecto a esto planteamos una hipótesis, y es que los niños tienen un ritual funerario diferente, pero es como si a determinada edad el individuo pasara así a formar parte de un colectivo determinado, pero si es menor de esa edad, parece que son sujetos de otro tipo de prácticas diferentes. Ser todavía individuos muy jóvenes, muy pequeños, no han sido, digamos, de alguna manera no han sido reconocidos como miembros del grupo y por tanto no se disponen, no van a ocupar los espacios que ocupa el colectivo, los miembros efectivos del colectivo. Ahora se entiende la presencia de más individuos que fosas halladas. En las inmediaciones de la costa de Galdar, fueron enterrados seres humanos en fosas individuales, excavadas en roca. No existe patrón de orientación ni ajuares.
padecieron artrosis debido a los esfuerzos realizados para subsistir. Sus dientes estaban desgastados porque sus molinos de piedra eran rudimentarios, aportando un gran contenido de sedimento rocoso en su dieta de cereales. En sus oídos se produjo exostosis, porque estuvieron sometidos a las bajas temperaturas del agua del mar, posiblemente porque necesitasen complementar su dieta con proteínas. Aquellos individuos son ahora solo un número. No conocemos sus rostros ni sus nombres, pero lo que sí sabemos es que su relación con los muertos se extendía más allá del momento del sepulcro. La necrópolis de Juan Primo en Gáldar ha sido un ejemplo enriquecedor, pero justo antes de cerrar este documental surgen otras intervenciones. Se trata de las efectuadas con los depósitos funerarios procedentes de la necrópolis de Lomo Maspalomas en San Bartolomé de Tirajana. Más de 100 fosas documentadas, casi 200 individuos enterrados y prácticas fúnebres inéditas en la historia científica del archipiélago, lo que revela la notable complejidad que entrañan las prácticas sepulcrales en la prehistoria de Gran Canaria. Con el yacimiento de Lomo Maspalomas ha existido una deuda científica y patrimonial que se ha postergado demasiado tiempo en una triste nave industrial. Tras la llegada de los europeos al archipiélago, el bagaje cultural de los antiguos canarios sobre la muerte se diluye, y las piezas claves para traducirlo han quedado ocultas bajo capas de sedimentos. Impulsar la investigación y el estudio del patrimonio funerario nos permitirá tener un mayor conocimiento de la diversidad de nuestros orígenes, de la evolución de nuestras creencias y de los procesos que han afectado a nuestra calidad de vida. Y, ¿por qué no?, a nuestra calidad de muerte. En pleno siglo XXI, en Occidente, la muerte es algo embarazosa, se niega, se piensa en ella como algo misterioso o se siente como algo aterrador. Pero de alguna manera, la percepción de la muerte ha ido cambiando. Entenderla se convierte en un viaje digno de emprenderse.